Yo considero que es una reforma inaceptable, no solamente para el PRD, sino para todos los mexicanos, ya que el petróleo es propiedad de la nación, de un instrumento estratégico básico para el desarrollo económico y el combate a la desigualdad en el país. Y creo que no debería de llevarnos a sorpresa el planteamiento que hizo Enrique Peña Nieto en esta visita a Europa con el grupo G8. Yo creo que nadie del PRD puede llamarse a engaño, porque indudablemente la suscripción del Pacto por México implicó compromisos en ese tema, independientemente de que se tenga certeza o no del alcance de la reforma que pueda presentarse. Entonces aquí yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué están negociando y quién lo está negociando? Porque yo creo que Jesús Zambrano no puede declararse sorprendido o engañado ahora, porque ellos saben muy bien desde un principio que al incluir el tema de la reestructuración de Pemex en el pacto, en la propuesta del PRI y del PAN iba a avanzar en el sentido de la privatización y la apertura plena al capital privado. Entonces yo creo que aquí la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué están negociando y quién lo está haciendo? Porque incluso aun y cuando el PRD no estuviera en esa negociación, entonces estamos viendo que el pacto se está convirtiendo en un pacto de dos partes, del PRI y del PAN, de la que se ha excluido el PRD, quien hasta ahora ha venido legitimando un conjunto de reformas que lo que han hecho es fortalecer a Peña Nieto. Y creo que independientemente del resultado, nosotros no deberíamos de acompañar una reforma de esa naturaleza. El asunto de la propiedad sobre el petróleo, sobre los energéticos, sobre la electricidad en el país, es un asunto fundacional y que le da identidad a nuestro proyecto político. Hay que recordar que dentro de las vertientes que formó el PRD, el cardenismo y esa visión nacionalista ha sido uno de los factores de cohesión interna dentro del PRD. Y romper con ese principio fundacional evidentemente puede llevar a una mayor fractura que por sí existe en el PRD. Y por supuesto que es un tema que deberíamos discutir. El problema es que el PRD no discute nada, porque incluso deliberadamente se tomó la decisión, que es una decisión absurda, en el último Consejo Nacional, de no discutir el Pacto por México, porque eso nos dividía, cuando lo que es necesario es discutir realmente cuáles son los términos en los que el PRD participa, cuáles son los objetivos que se persiguen, cuáles son los temas de la agenda que a nosotros nos interesan y cuáles son los temas que no aceptaríamos en una negociación. Entonces, por supuesto que tenemos que discutirlo y estoy convencido de que debe darse tanto al seno de la Comisión Política Nacional, si es necesario, en un Congreso, pero el Congreso de ninguna manera puede dar marcha atrás en un tema que ha sido identitario, que nos ha dado la identidad y la pertenencia a este partido. Pues yo creo que el PRD como tal no está en el pacto. Hay un núcleo de dirigentes del PRD que lo han suscrito, otros que se han sumado a ello, y la verdad es que, bueno, nadie podría estar en contra de la suscripción de un pacto, un acuerdo para transformar los problemas del país. Pero todo pacto debe tener tres condiciones fundamentales: legitimidad, y esa no se construye negociando en lo oscurito, en un pequeño grupo de burócratas de los distintos partidos políticos, tiene que darse de cara a la sociedad, tiene que tener consenso, que implique el acuerdo no de un núcleo de dirigentes, sino de las bases sociales de los partidos e incluso de la ciudadanía en una agenda transparente, pública, y tiene que tener certeza. No es posible firmar un pacto donde se va a modernizar Pemex cuando no tenemos claro qué se entiende por modernización, y ahora están pidiendo que pongamos sobre la mesa el acuerdo o la propuesta que trae el Ejecutivo Federal. Entonces, por supuesto que hay que discutirlo, y el PRD debe discutirlo, y si no hay acuerdo, pues debe salirse de ese pacto y debe rectificar. Pues, tanto en todos los que son hidrocarburos y todo lo que es la política energética, que debe estar en manos de la nación, donde el Estado goza del monopolio de la explotación de estos bienes y recursos para el bien y el desarrollo del país, y que debe mantenerse como una área estratégica básica para el desarrollo nacional. Y creo que eso no puede modificarse.
Yo espero que no den un paso de esa magnitud, porque sería pues no solamente incumplir con un principio fundamental, sino ser un acto de traición, no solamente a los militantes, sino a muchos ciudadanos que han depositado su voto, su confianza en nuestro proyecto político. Si hay la pretensión de algunos dirigentes del PRD de rectificar esa línea, sí. Y para todo mayor será muy conveniente que tuviéramos ya un Congreso, hace mucha falta, porque estamos en una situación profundamente crítica, en donde lamentablemente no solamente hemos ido perdiendo identidad en nuestro discurso, sino también se ha ido perdiendo rumbo en los problemas vinculados con la corrupción dentro del partido o en las instituciones públicas en las que se participan. Vemos un problema en donde se ha perdido la iniciativa política en nuestros gobiernos. También vemos un problema en que ya no hay una discusión democrática en el partido, solamente la construcción de acuerdos de unos cuantos sobre el interés general de la mayoría de los militantes. Yo creo que sería urgente un acuerdo para este y muchos otros temas. Yo creo que ese es un tema que nos une y creo que el PRD, el PT, Morena, Movimiento Ciudadano, muchos ciudadanos sin partido, podríamos converger en un movimiento de defensa de los bienes de la nación. Entonces, por supuesto que esa convocatoria hay que impulsarla sin sectarismos y, por el contrario, tratando de sumar a muchos liderazgos, pero particularmente a los ciudadanos en defensa de su propio patrimonio, porque ese es un patrimonio y un bien de todos los mexicanos. Pues de que esta es una lucha de todos y que hay que estar atentos porque la ambición del capital privado es desmedida y no les ha sido suficiente que les devuelvan impuestos, que les entreguen el país, quieren llevarse lo que nos corresponde a todos. Bueno, es el sueño dorado desde hace 20 años de los presidentes legítimos o ilegítimos que hemos tenido, de querer liberalizar, generalizar el compartir la renta petrolera con la iniciativa privada y cambiar el 27 constitucional que se ha violado sistemáticamente a lo largo de estos 20 años. Yo te diría que eso no es posible, porque el pueblo de México tiene muy claro que parte del poco desarrollo que tuvimos en el desarrollo estabilizador y varias décadas obedeció justamente a la expropiación petrolera y que gozamos todavía de los recursos estratégicos de la nación. Bueno, el PRD es un partido de izquierda. Tenemos documentos básicos, un programa de cambio para la nación y desde luego nuestra principal función, tarea, misión histórica es garantizar los intereses de la nación, los intereses generales, el preservar un recurso estratégico para México como lo es el petróleo. Si bien hubo una reforma energética en 2008 que permitió que los hidrocarburos se compartieran con la iniciativa privada en un 10% y que desde entonces se dieron los contratos incentivados para que la iniciativa privada, las petroleras, sobre todo norteamericanas, pudieran estar explorando y sacando petróleo del Golfo de México. Está Chicontepec y varios, son 6 grandes proyectos incentivados que a lo largo de estos años, del 2008 a la fecha, podemos decir que ha sido un compartir la renta petrolera con ellos. Esto está violando el 27 de la Constitución. Ahora quieren ponerlo en el 27 justo para que ya no sea el 10%, sino quieren todo, ¿no? Sin embargo, todo el PRD creo que es una causa que nos unifica, que unifica a toda la izquierda más allá del PRD, que además moviliza al pueblo de México
que es una causa que tenemos que defender entre todos, y creo que ahí hay unidad. Pues sí, porque hemos tenido varias reunioncitas, pero son informales, y me parece que están dadas las condiciones ahorita en la coyuntura, que el debate está adelantado, que está puesto sobre la agenda nacional el tema de la reforma energética, el tema de la reforma hacendaria y también la reforma financiera, que juntas son de verdad un gravísimo peligro para el país, porque es un mismo dibujo de extranjerización muy peligrosa, y que la izquierda, la gente progresista, la gente nacionalista en general, debemos unificarnos, tomar una estrategia y actuar. En particular, del PRD tiene que reunir a su órgano de dirección para fijar no solo una postura, que esa está fijada ya desde el Congreso, sino la redacción nuestra y un plan de acción de defensa del petróleo mexicano. Por eso es importante que el PRD, en su máximo órgano de dirección entre Congreso y Congreso, que es el Consejo Nacional, pueda debatir, analizar esta estrategia del adversario para ver nosotros cómo defendemos nuestro petróleo, cómo defendemos los intereses del país, cómo nos defendemos de esta ofensiva neoliberal y cómo cumplimos con nuestra función, con nuestro rol, con nuestro papel histórico de ser una oposición de izquierda que busca el poder, que busca llegar al poder, y no es ayudándole a la derecha, no es tendiéndole puentes a la derecha para facilitarle las cosas, sino es pensar estratégicamente en, digamos, en los puntos centrales que le pueden afectar al país para nosotros defender que no se le afecte, pero también con la organización social.